Universidad Rural de Guatemala, en la formación profesional, conozca, ¿verdad?, todos aquellos elementos de lo que es la relación jurídica tributaria, así como también las características, el hecho generador y también en su momento cuándo es que nace la obligación tributaria. Entonces, por favor, tener a la mano lo que es nuestro código tributario, en el cual pues también nos vamos a enfocar el día de hoy, así también nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, entonces su código tributario a la mano. Damos inicio a lo que es nuestra clase del día de hoy, ya 6 de marzo del año 2022. Y empezamos, ¿verdad?, ¿qué es una relación jurídica tributaria? Si tú te recordarás, pues el domingo pasado estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, de lo que es la relación jurídica tributaria, y el día de hoy, pues la complementaremos, ¿verdad?, con nuestra clase del día de hoy, dando ciertas definiciones tanto legales como doctrinarias. Tenemos a continuación un breve repaso, ¿verdad?, de lo que es pues la relación jurídica tributaria, y podemos establecer como concepto de la relación jurídica tributaria que es el vínculo jurídico que se establece, ¿verdad?, entre el sujeto llamado activo, el cual va a ser el Estado, ¿sí?, y otro sujeto llamado pasivo, que va a ser el contribuyente, cuya única fuente pues es que se encuentre esta regulada en la norma jurídica y que esta pues se va a estar establecida. Es decir, que estos tributos, estos impuestos, para que nosotros los contribuyentes estemos obligados a pagar, pues tienen que estar establecidos en la norma jurídica vigente en Guatemala. Y esto pues lo aplicamos a lo que es el principio de legalidad en materia tributaria, el cual pues está normada en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así también hemos visto el objeto, ¿verdad?, de la relación tributaria, y este pues consiste realmente en reglar todos los actos directos o derivados, ¿verdad?, donde el nacimiento está pues en lo que es la misma, ¿verdad?, porque nace dentro de la norma jurídica establecida en Guatemala. Es decir, que nace, ¿verdad?, en lo que es nuestro código tributario, y pues también nuestra Constitución Política de la República de Guatemala pues le da vida a todos estos tributos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la relación jurídica tributaria? Déjame establecer que es pública, ya que satisface el gasto público. Además, pues recordemos que el acreedor es el propio Estado y su funcionamiento pues también en público, ¿verdad? Recordemos que el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1 y su parte final, dice que el Estado pues es venir y satisfacer el bien común. Entonces, por eso me habla de la finalidad de la relación jurídica tributaria. También estuvimos observando ciertas características de la relación jurídica tributaria, y entre ellas pues establecimos, ¿verdad?, que era un vínculo obligacional. Es decir, se va a establecer este vínculo obligacional porque, como ya está establecido en la norma jurídica, pues es de carácter obligatorio para el contribuyente. Entonces, también es de derecho, sí, y poder. Entonces, recordemos que siempre cuando tenemos o adquirimos ciertos derechos, también tenemos ciertas obligaciones. En Guatemala, yo te he dicho, ¿verdad?, tenemos ciertas obligaciones cuando adquirimos la mayoría de edad, y esto pues lo encontramos regulado
en lo que es nuestro Código Civil en el artículo 8, cuando nos indica que somos mayores de edad cuando alcanzamos los 18 años. Dice que realmente pues esta relación no es compleja, ¿verdad? Debido a que si nosotros pues los contribuyentes venimos y estamos sabedores que tenemos que cumplir con una norma jurídica en el cual pues se nos ha impuesto pagar ciertos tributos, pues nosotros ya estamos sabedores que tenemos que venir y estar pagando de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra cuota que está siendo imponible, ¿verdad? Siempre de acuerdo a las normas establecidas. Tenemos aquí un esquema acerca de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, parte, ¿verdad? Los elementos de la relación jurídica tributaria, vamos a estar viendo el hecho imponible, el sujeto activo, el sujeto pasivo, y pues vamos a estar estudiando que del sujeto pasivo pues se deriva lo que es el propio contribuyente, sí, pero también que hay un sustituto del sujeto pasivo. ¿Quiénes son? Su doctrina, así también vamos a verlo fundamentalmente en lo que es nuestro código tributario. Así que por favor, tener a la mano, vuelvo a repetir, nuestro código tributario. Los elementos de la relación jurídico-tributaria, estos se componen de los siguientes elementos. Empecemos con el número 1, es el hecho imponible. Y este pues es el presupuesto, ¿verdad?, que es fijado por las normas jurídicas establecidas en Guatemala para poder configurar cada uno de los tributos y cuya realización pues esta se origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Podemos establecer, ¿verdad?, que la norma jurídica pues configura cada tributo. Recordemos que en el artículo 10 de nuestro Código Tributario pues nos indica, ¿verdad?, que es las clases de tributo en Guatemala, siendo estas pues los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Pero recordemos de que los impuestos pues no solamente se quedan regulados en el Código Tributario. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado tiene su propia norma jurídica establecida. Otro ejemplo sería el impuesto sobre la renta, ¿verdad? El cual pues también hay otra norma establecida, que son impuestos que están fijados ya en las leyes guatemaltecas. Veamos el artículo 31, por favor, del Código Tributario, en el cual pues nos establece, ¿verdad?, lo que es el concepto de lo que es el hecho generador o pues el hecho imponible, ¿sí? Entonces nos indica aquí, podríamos establecer su definición de manera jurídica. Y este pues me indica, ¿verdad?, que el hecho generador o el hecho imponible es el presupuesto establecido en donde en la ley. ¿Para qué? Para poder tipificar lo que es el tributo y cuya realización origina realmente lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, aquí podemos establecer nuestro fundamento legal en el artículo 31 del hecho imponible o el hecho generador. Vamos a hablar de lo que es el sujeto activo. Recordaremos que la semana pasada pues estuvimos hablando un poco del sujeto activo, que es el Estado, ¿verdad? Vamos a ver un poco más el día de hoy y vamos a establecer que el elemento de la relación jurídica pues también es el Estado o sujeto activo, el cual pues constituye el ente, ¿verdad?, que la ley le confiere el derecho de ¿qué? De poder recibir realmente una prestación pecuniaria en el que se va a materializar lo que es el tributo.
el sujeto activo puede ser realmente cualquier institución del Estado, centralizada, descentralizada, autónoma o semiautónoma. Esto quiere decir que cualquier ente pues, de carácter público que se encuentre facultado conforme la ley para poder cobrar lo que son los tributos. Entonces, recordemos que en Guatemala hay una entidad descentralizada, el cual pues también está amparada por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, quien pues se encuentra para cobrar ciertos tributos, ¿sí? Entonces, la vamos a ver más adelante, vamos a ver su decreto, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y el sujeto activo, pues dice que lo encontramos regulado en el artículo 17 del Código Tributario. Vamos a irnos, por favor, al artículo 17 de lo que es el Código Tributario y pues vamos a establecer ahí lo que es nuestra definición, ¿verdad? De lo que es el sujeto activo. Y ese pues nos indica que el sujeto activo de la relación tributaria pues es el Estado o el ente público acreedor de lo que es el tributo. Entonces, esta figura pues la encontramos regulada en el artículo 17, ¿verdad? De nuestro Código Tributario como la figura que es el sujeto activo o lo que es el Estado, como dijimos anteriormente, cualquier entidad descentralizada o también puede ser autónoma, el cual pues el Estado le ha dado la facultad para poder recaudar dichos fondos tributarios. Aquí tenemos que el sujeto activo es de la relación jurídica tributaria, es el Estado o el ente público o acreedor de lo que es el tributo. Podemos establecer, también puedes ir a lo que es el artículo 1, decreto 1-98 del Congreso de la República de Guatemala, en el cual está también la ley orgánica, ¿verdad?, de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual nos indica, ¿verdad?, de que se crea la SAT, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, realmente como una entidad estatal descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos. Y tú, pues, te has dado cuenta de que esta institución de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues tiene competencia y tiene jurisdicción en cada tanto departamento como municipio, ¿sí? Entonces, es un ente realmente encargado de recaudar todos aquellos tributos en Guatemala y que se encuentran establecidos en las normas jurídicas guatemaltecas. Hablemos ahora de lo que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, pues, es la relación jurídica tributaria y es toda persona individual o jurídica, ¿verdad?, que tiene a su cargo realmente lo que es el cumplimiento de la obligación tributaria. En virtud de haberse pues realizado lo que es el supuesto jurídico establecido, ¿verdad?, en la norma. Podemos llamarlo como el hecho generador. Y este pues lo encontramos regulado en el artículo 18 de nuestro Código Tributario. Recordemos que un sujeto pasivo pues puede ser una persona individual o una persona jurídica. Es decir, una persona individual puedo ser yo, puede ser tú. Recordemos que ya casi todos pues somos o estamos, mejor dicho, obligados de una manera a pagar nuestros tributos, ¿sí? Y la persona jurídica pues se encuentra establecido en lo que es nuestro Código Civil, ¿verdad?, en el cual pues nos indica también que ellos, el hecho de ser una empresa, no quiere decir que no tengan su representante. Y es ahí pues entra la figura de un
sustituto, ¿verdad? En el sujeto pasivo de lo que es el contribuyente. Entonces, esta persona como representante, ¿verdad? O puede ser como mandataria, pues tiene que dar cumplimiento a esta obligación tributaria, el cual pues está establecida en las normas jurídicas guatemaltecas. Pasemos ahora a lo que es el artículo 18, ¿verdad? En el cual pues vamos a definir lo que es el sujeto pasivo. Y pues para eso pues te invito a que tengas ahí tu código tributario para ver, ¿verdad?, que esto coincida, ¿verdad? Y podemos establecer que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el obligado al cumplimiento de todas aquellas prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyentes o también de responsables. Recordemos que en calidad de contribuyentes, pues voy a ser yo de manera individual, ¿verdad? O de responsables, puede ser que una hermana o una amiga me diga, fíjese que yo necesito salir del país y necesito pues establecer un mandato. Usted me podría ayudar como mandataria en Guatemala. Entonces recordemos que en ese momento que yo acepto ser mandataria, pues adquiero responsabilidades que están dentro de ese mandato, y entonces pues uno de esos obligaciones sería que yo tengo que venir y cumplir con esas prestaciones tributarias que ella tendría que estar pagando, al menos mientras ella no regrese. Entonces yo tengo que tenerle al día, ¿verdad?, todas esas obligaciones. También contamos, ¿verdad?, que se deduce de la existencia de dos tipos del sujeto pasivo, lo que es el contribuyente y el sustituto del sujeto pasivo. Dentro de los contribuyentes, pues es el sujeto pasivo que se realiza como hecho imponible, ¿sí? Entonces, pues lo encontramos normado en lo que es el artículo 21, ¿sí? En su parte dice los contribuyentes. También contamos con lo que es el sustituto del sujeto pasivo, y este es por imposición, ¿verdad?, de la ley, y en un lugar de que el contribuyente pues está obligado realmente a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a lo que es la misma. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, lo que es el contribuyente y el sustituto del sujeto pasivo. Estuvimos estableciendo, a manera de resumir, ¿verdad?, que unos de los sustitutos, pues en este caso, podría ser también, ¿verdad?, lo que es hacer un padre, un tutor, ¿verdad?, el cual pues está encargado de poder administrar ciertos bienes en algunos casos. También los representantes legales, ¿verdad?, de las personas jurídicas, así como también establecimos lo que eran los mandatarios respecto de los bienes que se van a administrar y disponga la otra parte. Entonces, aquí pues tenemos lo que son los contribuyentes y el sujeto pasivo como sustituto, ¿verdad? Entonces, pasemos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a dar paso a nuestro siguiente tema, el cual es el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, cuándo nace esa obligación tributaria en Guatemala. ¿Cómo la vamos a ver? Entonces, vamos a estudiarla a continuación. Vamos a empezar diciendo que el nacimiento de la obligación tributaria realmente es el vínculo por el cual, ¿verdad?, el Estado u otra entidad realmente acreedora, como lo es el sujeto activo, o sea, el Estado, exige, ¿verdad?, a un particular, ya sea un contribuyente o responsable, como sujeto pasivo,
¿qué vamos a exigir o qué nos va a exigir a nosotros el Estado? El cumplimiento de una obligación nacida realmente de lo que es la realización de un presupuesto determinado. Recordemos que, ¿cómo van a hacer esta obligación? Es una obligación tributaria, es un vínculo por el cual el Estado o la entidad acreedora, pues obliga, ¿verdad? El Estado obliga al particular o al contribuyente. Pero recordemos que esto pues ya debe de estar establecido en las normas jurídicas guatemaltecas. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Ya vimos o hemos visto que existe una norma jurídica establecida en Guatemala, el cual pues tiene esa norma vigente, ¿verdad? Y en la cual a mí se me obliga a pagar. ¿Cuánto? ¿Será el 16%? No, se me obliga a pagar el 12%. Entonces ahí pues está el presupuesto determinado y el presupuesto determinado es del 12%. Entonces, el Estado me dice, mire, usted como contribuyente pues tiene que pagar de IVA el 12%. Entonces, ahí empezamos a ver, ¿verdad? Lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. Vamos a continuar y vamos a seguir explicando lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. Tenemos aquí en nuestra diapositiva que el nacimiento de la obligación tributaria nace realmente cuando se realiza lo que es el hecho previsto en la ley, es decir, en las normas jurídicas. ¿Están establecidas el impuesto al valor agregado? Sí. ¿Está impuesto en las normas jurídicas guatemaltecas el impuesto sobre la renta? Sí. Bueno, entonces ya hay una obligación tributaria que nosotros tenemos que cumplir. Bueno, ahora, como hecho generador de la obligación que va a pasar, número 1, es que si se encuentra establecida, ¿verdad?, en la norma jurídica en Guatemala, pues, ¿qué va a pasar? Va a haber un contribuyente, ¿verdad?, que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, entonces va a ver aquí lo que es el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, sería el vender un bien. Sí, cuando nosotros vendemos un bien, queridos compañeros, pues estamos viniendo y estamos generando ciertos impuestos que también tenemos que cumplir. Recordemos que si es un bien inmueble que se vende por primera vez, este bien pues tiene que ser cubierto con el 12% del IVA, ¿sí? Pero si es un impuesto ya o es segunda compra-venta, ¿verdad? ¿Cuánto es el IVA que vamos a estar colocando? Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a estar colocando el 3%, ¿sí? Entonces, primera compra-venta dice 12%. Segunda compra-venta va a ser el 3%. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿verdad? De primero, porque está en la norma jurídica, y luego pues el cumplimiento de la obligación por el contribuyente, y es ahí donde nace esa obligación tributaria en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos ver ese ejemplo claramente en lo que son los bienes, así como también al momento de prestar nuestros servicios, ¿verdad? También ahí nace la obligación tributaria. Entonces, vamos a continuar con lo que es nuestra clase. Entonces, tenemos que los elementos, ¿verdad?, de la obligación tributaria, pues son sujeto activo, sujeto pasivo, y pues también tenemos el hecho generador y el hecho imponible, ¿sí? Y también pues vamos a contar con lo que es la caución.
así como también la base gravable, la tarifa y también contamos con el periodo gravable. Entonces, estos elementos son parte de la obligación tributaria. Entonces, podemos establecer que el sujeto activo, pues lo encontramos normado, ¿verdad? En lo que es el artículo 17 de nuestro Código Tributario, el sujeto pasivo en el artículo 18, lo que es el artículo 18 y el hecho generador, ¿verdad? O el hecho imponible en el artículo 31, ¿sí? Y pues también tenemos ahí, ¿verdad? Lo que es, dijimos, la caución y lo que es la tarifa. Entonces, continuemos con nuestra clase. El Código Tributario realmente en su artículo 20 establece la figura de lo que es la solidaridad de los contribuyentes en los casos en que se verifique un mismo hecho generador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obligación tributaria pues nos está también enseñando en el artículo 21 del Código Tributario que son contribuyentes todas aquellas personas individuales que prescinden, ¿verdad?, de su capacidad legal y las personas jurídicas atendiendo a lo que es la obligación tributaria. Entonces, vamos a establecer en el artículo 20 y 21 de nuestro Código Tributario. De primero, dijimos que en el artículo 20, que es la solidaridad de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues va a ser cuando el hecho generador de la obligación tributaria, pues vaya verificándose, ¿verdad?, con responsables y pues van a ser responsables de manera solidaria, ¿verdad?, con dicha obligación. Siempre, por supuesto, en materia tributaria. Y pues aquí me indica en el artículo 20, ¿verdad? Hay 3 incisos, el 1, 2, 3 y 4, cuando es que puede ser solidaria. Número 1 dice, ¿verdad? Solo vamos a ver, el cumplimiento de la obligación puede ser exigido, ya sea total o parcialmente, a cualquiera de los obligados a elección del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo, queridos compañeros? El Estado. Entonces, el cumplimiento total o parcial, ¿verdad?, de la obligación, aunque aquí solo me indica que es total, en el inciso número 2, pues la obligación por uno de los obligados libera a los demás. Entonces, cuando este sea total, pues va a liberar a los demás, pero cuando no, dice que no va a liberar a los demás. 3, en cumplimiento de un deber formal por parte, ¿verdad?, de los obligados. Entonces, aquí dice que no va a liberar a los demás cuando por disposición legal y específica se exija que los otros obligados lo cumplan. Es decir, cuando ya esté establecido por decirte así, ya se diga legalmente que no se puede liberar a los demás, entonces se tiene que cumplir. Y pues también tenemos de que hay una remisión de la obligación que libera a todos los deudores, salvo que el beneficio total o parcial haya sido concedido, ¿verdad?, a uno de ellos. En este caso, pues el sujeto activo, que es el Estado, podrá exigir el cumplimiento a los demás con la deducción, ¿verdad?, de la parte proporcional eximida o remitida. Así también vemos en nuestra pantalla, ¿verdad?, el artículo 21, el cual me habla de la persona o el responsable que se obliga por deuda propia. Y estos pues son los contribuyentes, ¿verdad? O sea, todas aquellas personas individuales. Puedo ser yo,
puede ser tú, siempre y cuando estemos en nuestra capacidad legal. Y esta pues la encontramos regulada en el artículo 8, ¿verdad?, del Código Civil, que nos habla acerca de las capacidades que las tenemos a los 18 años. Pero también nos indica que hay una incapacidad. Eso pues lo encontramos regulado en el artículo 9 del Código Civil. Y pues por último, las personas jurídicas, que se encuentra regulado en el artículo 15 de nuestro Código Civil guatemalteco. Entonces, atendiendo, ¿verdad?, a la clasificación del sujeto pasivo, como lo señala nuestro Código Tributario, pues el contribuyente está obligado, ¿por qué? Por deuda propia, de manera solidaria y por situaciones especiales. Entonces, solo vamos a ver aquí que el obligado por deuda propia, pues lo vamos a fundamentar en el artículo 21. Si tienes ahí, a la par le puedes poner obligados por deuda propia, ¿verdad? Fundamento legal, artículo 21, de manera solidaria, artículo 20, y pues en situaciones especiales, el artículo 22 de nuestro Código Tributario. ¿Quiénes son los responsables, verdad? Dijimos el obligado por cuenta ajena, los responsables por representación, los solidarios, así como también, ¿verdad?, los agentes de retención o también de percepción. Estos son pues los responsables. Contamos ahora con lo que es el hecho generador. Y el hecho generador pues es la relación jurídica o el hecho, ¿verdad?, que la ley establece y que al ser realizada por un sujeto pasivo, o sea, por el contribuyente, lo que vamos a generar pues es la obligación tributaria. Y este pues lo encontramos regulado en el artículo 31 de nuestro Código Tributario, el cual define realmente lo que es el concepto del hecho generador. Y esto pues nos hace ver que se encuentra establecido en las normas jurídicas guatemaltecas, y con esto podemos tipificar realmente lo que es el tributo y cuya realización aquí se origina el nacimiento, ¿verdad?, de la obligación tributaria. Es decir, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Cuando ya se encuentra establecida en las normas jurídicas guatemaltecas, ¿sí? Mientras no se encuentre establecido, pues no van a ser. Y sobre todas las cosas, nace específicamente, número 1, cuando está establecido en las normas jurídicas guatemaltecas, y 2, cuando el contribuyente lo paga. Entonces, ahí se da el nacimiento de la obligación tributaria. Vamos a hablar de lo que es el hecho generador. Y es pues el presupuesto, ¿verdad?, establecido en la ley para poder determinar lo que es el tributo y cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria. Podemos establecer también que se considera el hecho generador en el lugar donde se hayan pues realizado los actos, circunstancias o elementos constitutivos del presupuesto del hecho legal, ¿verdad?, o donde pues la ley considere que se hayan realizado. Aquí pues tenemos lo que es nuestras definiciones de lo que es el hecho generador. ¿Cuál es la importancia, queridos estudiantes, del hecho generador? Tenemos aquí 5 motivos importantes, ¿verdad? Número 1, pues me va a ayudar, dice, a determinar la relación jurídica tributaria y el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, yo te venía diciendo, ¿verdad? El nacimiento es cuando nace en nuestras normas jurídicas, pero también el contribuyente tiene que empezar a pagar. Entonces, ahí se da el nacimiento de la obligación tributaria. 2,
va a ser importante porque nos va a permitir establecer quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Realmente vamos a ver si puede ser la persona individual, va a ser un sustituto, va a ser uno de situación especial, un mandatario, ¿sí? 3, va a determinar perdón, se fue por un momento la luz aquí con nosotros, el cual pues ha sido un inconveniente que está fuera de nuestros alcances. Les pido mil disculpas, pero estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Para poder continuar lo que es nuestro curso de Derecho Tributario el día de hoy, 6 de marzo del año 2022. Entonces, vamos a terminar aquí con lo que es la clase. La importancia del hecho generador, realmente, pues dijimos, es determinar la relación jurídica tributaria y el nacimiento de la obligación tributaria. También la importancia nos va a permitir establecer cuál es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, porque el sujeto pasivo puede ser, dijimos, individual o jurídicamente. También hay sujetos especiales. 3, va a determinar también quién es el sujeto activo de la obligación tributaria. Asimismo,
nos va a permitir conocer el régimen jurídico aplicable a la obligación tributaria. Cuánto es que tiene que pagar cada persona. Y por último, pues permite la determinación de los casos concretos de lo que es la evasión tributaria en sentido estricto. Tenemos que la obligación tributaria, entonces, es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre lo que es el fisco como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a lo que es la prestación. La obligación tributaria podemos establecer y definirla y concluir con que es aquella verdad que se establece cuando se verifica el hecho imponible, así como la obligación tributaria, y también pues decir que surge entre lo que es el Estado y el contribuyente. Y verifica el hecho imponible, así como la obligación tributaria, y también pues decir que surge entre lo que es el Estado y el contribuyente. Y por último, establecer que también es un vínculo de carácter personal, ¿verdad? Que recae sobre las personas naturales o jurídicas también, pero no recae sobre los que son los bienes. El momento realmente de la obligación, pues nace, dijimos, ¿verdad? Cuando esta está ya normada en lo que son las leyes guatemaltecas y el contribuyente pues paga, ¿sí? Entonces, recordemos que todo contribuyente debe cumplir con dos tipos de obligaciones. ¿Y cuáles son esos tipos de obligaciones? Número uno, la obligación tributaria, la cual pues está fundamentada en el artículo 14. Vamos a verlo así en nuestro código tributario, el cual pues me habla, ¿verdad?, acerca de la obligación tributaria. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal, ¿sí?, entre la administración tributaria, entre otros entes públicos, acreedores de lo que es el tributo y el sujeto pasivo de ella. Y este tiene por objeto la prestación realmente de un tributo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Que yo venga e ponga o pague mis impuestos. Y también tenemos la obligación formal que se encuentra basada en el artículo 112 de nuestro Código Tributario y 120. Vamos a leer el 112, solamente le vamos a dar lectura a nuestro primer párrafo y yo te sugiero que puedas venir y leer los siguientes incisos, ¿sí? Y pues nos indica la obligación de los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la administración tributaria y en especial deberán, número uno, cuando las leyes lo establezcan. El 2 pues queda suspendido, ¿verdad? Y el 3 pues a facilitar a los funcionarios fiscales autorizados las inspecciones. Es cuando vienen pues si nos llega la Superintendencia de Administración Tributaria para verificar si es que estamos cumpliendo con esta obligación. 4, permitir que a la Administración Tributaria revise, ¿verdad?, todas nuestras declaraciones y nuestros informes. 5, comunicar cualquier cambio, situación tributaria, ¿verdad? Y pues concurrir a las oficinas tributarias cuando su presencia sí sea requerida. Y el número 7, proporcionar a la Administración Tributaria información que se le requiera siempre con aquellos actos que sean referentes siempre a los tributos. Y el 120, pues ya hemos dado lectura el domingo pasado de esto. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención, que Dios les bendiga y 1000 perdones por el inconveniente del apagón de luz que hubo aquí. Feliz día, bendiciones.